Buenas tardes, queridos estudiantes del grado décimo. Hoy quiero reunirme con ustedes con el objeto de hablar un poco acerca de la lectura analítica que hemos venido trabajando. Y pues para ello tenemos varias cositas que hacer, unas precisiones y abarcarla. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que la lectura analítica significa. Y lo primero que ustedes tienen que aprender o que tenemos que aprender es que cuando hacemos una lectura analítica no podemos estar solamente casados con una única fuente de información. Es decir, el informe del Humboldt, de la investigación que viene realizando con el Instituto Nacional de Salud, pues no puede ser la única fuente para poder tener un panorama analítico. Recuerden la segunda cosa, y es que para tener una lectura analítica y crítica se requiere que la fuente de información sea confiable, que esté cargada de argumentos y no de opiniones. Por esa razón, entonces tenemos que tener clarísimos cuáles van a ser las fuentes de información. Recordemos que en medio de esta situación sin precedentes hay dos cosas que pueden destruir a la humanidad y es precisamente la ausencia de lectura analítica, pero dentro de esa lectura analítica las dos cosas que tenderán a destruir a la humanidad es uno, la ignorancia y dos, el miedo. Y recuerden que el miedo viene por la ignorancia. Entonces, recordemos que es importante que en ese momento nosotros estemos aprendiendo biología, no solamente, no por la nota en realidad, sino porque estamos aplicándola en este instante de una manera muy particular. O nos dejamos llevar por una competencia de indagación muy pobre, o desarrollamos la competencia de indagación que nos permitirá construir una explicación que nos ayudará a usar comprensivamente el conocimiento científico y luego tomar una postura como ciudadanos, o simplemente nos dejamos llevar por informaciones de los noticieros nacionales, de las redes sociales y de fuentes de información pues no fidedignas ni confiables. Es por eso que yo sí quiero como citar unas cuantas de las que utilicé, porque fueron muchas más las que utilicé, pero unas cuantas que podrían ayudar a ustedes a construir una explicación de la lectura analítica acerca de la información genética del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 y entender un poco cómo la secuenciación genética abre unas puertas impresionantes de progreso y de supervivencia en este caso. La siguiente fuente entonces es el artículo del que hemos hablado y la otra es un canal de YouTube que se llama What If, que es un canal de divulgación científica bastante bueno para público profano como nosotros, no especialista. No somos virólogos, no somos bacteriólogos, no somos genetistas, pero ellos hacen unas explicaciones bastante sencillas y muy profundas que nos pueden ayudar a entender. Vamos a dentro del video ver un video de ellos, por lo cual agradezco muchísimo a Warif por esa producción de ese video, que es tal vez una de las explicaciones mejor construidas hasta ahora para el público como nosotros a fin de tomar decisiones. Y una página también de divulgación científica que se llama Genotipia, que trata los fenómenos de la biología en general y de la genética en particular a través de las investigaciones bastante serias que hacen, de las cuales hacen una revisión y luego hacen unas publicaciones. ¿Es claro? Entonces, en ese orden de ideas, los primeros pasos que vamos a aprender, porque lo que estamos aprendiendo es hacer un resumen analítico, una lectura analítica y posteriormente una crítica, es que tenemos que tener claras las fuentes de información. Recuerden, esa es la primera competencia, que es la competencia indagatoria. Debemos entonces establecer un panorama general para poder entender lo que el artículo del Humboldt nos quiere decir, y es que dentro de eso pues vamos a hablar de unos conceptos muy básicos, muy generales. El primero es la patogenicidad, y esa patogenicidad es la capacidad que tienen los microorganismos de generar enfermedad, ¿sí? No solamente en los humanos, sino de generar enfermedad. Esta capacidad está asociada a unas variaciones favorables que ellos poseen debido a sus altas tasas de reproducción y por ende sus altas tasas de mutación. Entonces van a tener una mayor diversidad dentro de ellos y además van a tener la posibilidad de adaptación. ¿Listo? No vamos a hablar de mejor o peor porque en evolución no hablamos de esa manera, por cuanto no hay una dirección para la evolución. No hablamos de más evolucionados o menos evolucionados, solamente hablamos de que hay unas variaciones que son favorables y otras que no lo son. En ese orden de ideas, pues hablemos de los virus. En este caso, pues etimológicamente la palabra virus viene de la palabra veneno. ¿Y qué significa? Digamos que inicialmente eran unas entidades que midieran menos de 2 micras, y el primero en
describirse fue el del mosaico del tabaco, este virus es el virus helicoidal. Pero hay que entender que los virus son agentes no vivos por cuanto no llevan a cabo ninguna de las tres funciones vitales por ellos mismos, porque son parásitos obligados necesitando la maquinaria bioquímica de la célula para llevar a cabo de manera muy particular esas funciones. Entendamos también que los virus son estructuralmente muy sencillos, aparentemente, y es que están hechos de una cápside o una envoltura hecha de proteínas y un material genético que puede ser ADN o ARN de cadena sencilla o cadena doble. Esto de los virus que no son organismos sino entidades no vivas, muy muy pequeñas, ni siquiera son vivos, ¿sí? Nos tiene en ese momento en una situación muy particular debido a su virulencia, y esa se refiere, ya son patógenos, ¿no? Los del que estamos hablando, que no todos los virus son patógenos humanos, y estos patógenos tienen cierto grado de virulencia o agresividad. Ese es el alcance que está correlacionado con la patogenicidad y la capacidad de multiplicarse al interior del hospedero, ¿sí? Es decir, cuanto más capacidad tengan, más virulentos son. Los virus no son organismos y tampoco tienen una intención, ¿sí? Simplemente funcionan para favorecer su reproducción. Es así que entonces nosotros tenemos que entender que los virus pues tampoco tienen una conciencia, ¿no? Porque si la tuvieran no destruirían a su hospedero, porque ahí es donde viven, ¿listo? No es favorable para ellos que el hospedero muera. Entonces los tipos de virus que nosotros vamos a encontrar, como ya les mencioné, es el helicoidal, como es el mosaico del tabaco, el poliédrico, como los adenovirus, que son, por ejemplo, el causante de la hepatitis, los virus esféricos, como el que estamos tratando, que es el coronavirus, o en este caso los virus que generan la influenza, el rotavirus, que también es de ese mismo tipo de virus, y los bacteriófagos, que son como los que generalmente conocemos, que parasitan pues bacterias. ¿Listo? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de esa virología y de cosas que tenemos que entender de los virus, y es que estamos rodeados de virus. Tenemos virus por todos lados y parasitando todas las especies. Por ejemplo, en caso de los bacteriófagos, que son estos que hemos venido hablando, en los suministros de agua del mundo se calcula que hay más o menos 10 a la 30 bacteriófagos. ¿Qué pasaría si nosotros uniéramos cabeza con cola y los alineáramos uno al lado del otro? Estaríamos hablando de una distancia de más de 200 millones de años luz. Es decir, es para que guardemos y entendamos las proporciones, las cantidades de virus que hay. Y entendamos que estamos rodeados de virus, que siempre hemos estado en una relación ecológica con ellos, ¿cierto? Y que pues que esta no es la excepción, ¿no? Pero que eso no le quita gravedad e importancia a la situación. Hay que entender que nosotros tenemos esa relación con los virus y que cada uno de los humanos está por lo menos infectado de 2 de estos tipos de virus. Por ejemplo, los de herpes simplex tipo 1, tipo 2, varicela zoster, el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr. Cada uno de nosotros tiene por lo menos de estos dos. 2 de esos. Bien. Vamos a hablar entonces, en el arte de la guerra hablaban acerca de conocer al enemigo. Y hablamos del enemigo por cuanto pues estamos siendo atacados en términos de la salud y nosotros estamos reaccionando a ese ataque con otros, o con la mitigación o con el aislamiento social, o estamos buscando la manera de atacar el virus. Y no porque seamos enemigos de los virus, porque ecológicamente son una especie más que está en relación con nosotros en este ambiente particular. ¿Quiénes son entonces los SARS-CoV-2? Pertenecen a la familia de los coronavirus, como su nombre lo indica, es porque aparentemente forma una corona con unas proteínas, que son las proteínas o espículas que generan una especie de espinas que se fijan a la membrana celular como una llave con una cerradura a una proteína muy particular, que en español le dicen ECA, pero en inglés le dicen ACE, ambas de tipo 2. Esa proteína pues se llama la proteína S, la que genera pues esa corona. Tiene también un material genético de ARN. En términos estructurales, esto es el coronavirus, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, quisiera que pudiéramos ver un poco acerca de lo que nos dicen, qué pasaría si o what if con respecto al coronavirus. Nuevamente, muchas gracias a what if por la producción de este video.
Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? Exactamente, ¿qué hace que desarrolles neumonía? ¿Y cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones.
La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina, llamada respirador, para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, como tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en 5 años. La esperanza es que se pueda desarrollar una en un tiempo récord de 12 a 18 meses. Aunque esto tomará tiempo, quédate en casa si puedes, para así proteger a los más vulnerables. No olvides lavar tus manos durante al menos 20 segundos y tantas veces como sea posible. ¿Qué crees que pasaría si no lo haces durante todo un año? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si? Bien, yo agradezco nuevamente a What If por este material tan bueno que ellos presentan y pues vale la pena que nosotros entendamos el coronavirus. ¿Cómo sería la mejor forma de conocer el coronavirus? La mejor manera de conocer cualquier organismo es a través de la secuencia de su genoma y pues existen muchas ventajas, consecuencia de invertir recursos, tiempo en este tipo de estudios, como por ejemplo, pues es posible identificar qué es exactamente lo que está causando la enfermedad, conocer el origen y evolución del virus y tomar entonces en esos términos decisiones estratégicas en términos de sociales, políticos, económicos y terapéuticos. En ese orden de ideas, pues vale la pena indicar que la primera secuencia del genoma del SARS-CoV-2 responsable pues de esta pandemia iniciada en Wuhan se obtuvo en enero de este año, pues precisamente desde China. Esa secuenciación hace posible pues establecer la filogenia o nos permite establecer las relaciones de parentesco y predecir pues no solamente la tasa mutacional, sino la tasa adaptativa, la migración, la virulencia, el origen y, como decía, los posibles tratamientos y las decisiones que las naciones deberían estar tomando en este momento si tan solo realmente pudieran acceder a la información y asesorarse de manera correcta en términos de la ciencia. Estos estudios genéticos combinados con las pruebas bioquímicas y con la microscopía electrónica, pues permiten que conozcamos las características especialmente para el desarrollo de las terapias, como le decía, y porque pues parte de la variable importante del virus es el dominio de ese receptor de membrana, que es esa proteína S, esa proteína necesaria para que el virus invada las células.
En ese orden de ideas, pues tiene que unirse como una llave en la cerradura a las proteínas AC2 de la célula hospedero, y pues que esas células son del epitelio, bien sea del epitelio nasofaríngeo, del bronquial o de los alvéolos pulmonares, que es donde allí finalmente se aloja. Esa proteína abunda aparentemente en las personas adulto mayor y en algunas personas con algunas enfermedades preexistentes, razón por la cual nos hace mucho más susceptibles al virus. Y hay una controversia en torno al consumo de ciertos medicamentos antiinflamatorios como el acetaminofén, el ibuprofeno y el naproxeno, que dicen que potencian la producción de esa proteína AC2, lo que haría más susceptibles a las personas y también pues haría que el desenlace final pues sea fatal, ¿no? No sabemos todavía porque en el mundo pues los hombres son más predispuestos al contagio que las mujeres según los datos de dinámica, y pues tengan como esa afinidad por el virus. Lo que sabemos hasta ahora es que el virus afecta el epitelio de los alvéolos pulmonares, pero también investigaciones recientes indican que generan unas fallas hormonales que a la vez generan una afectación en el hígado e incluso producen cambio en el tono de la piel, y una investigación que salió hoy indica que hay una relación entre los accidentes cerebrovasculares de las personas entre los 30 y los 40 años que se están presentando ahora, que no se habían asociado con el coronavirus, pero que ahora se asocian con él. Listo. El mundo científico pues se ha unido a una iniciativa que es entender el origen. Y entender el origen tiene muchas consecuencias, pero también vamos a mirar que el origen, hay varios escenarios para el origen. El primer escenario es que nos dicen, mire, el virus es producido en el laboratorio, pero pues no hay unas pruebas fehacientes, unas pruebas de peso argumentativas, pues que nos digan que el virus ha sido manipulado en laboratorio como un arma biológica. Otro de los escenarios que nos presentan de origen es el hecho de que el virus no se origina en Wuhan, sino en los Estados Unidos, donde en septiembre del 2019 se presentó un brote de una neumonía atípica y murieron muchas personas. Y el argumento que tiene China, que empezó en Estados Unidos, o algunos investigadores de China, es que las cepas que se encuentran en China no son solamente una parte de las que se encuentran en Estados Unidos, donde se encuentran 7 cepas. En China se encuentran 2. Y por eso ellos dicen, bueno, esto no empezó en China. Pero pues para eso tampoco hay como argumentos de peso. Discúlpenme, es por la falta de agua. Y un tercer argumento, un tercer escenario, pues es que sea una zoonosis, es decir, que sea una enfermedad que pasa de otros animales a los humanos. Entonces, hay evidencia de ello, pero muy poca. Inicialmente, pues se responsabiliza a los murciélagos debido a que los murciélagos son un reservorio amplio de coronavirus, es decir, ellos poseen muchos coronavirus, de ahí que el SARS aparece o salta, porque los coronavirus tienen la posibilidad de saltar de una especie a otra, de los murciélagos, y se genera el SARS, que fue hace unos años. Y el MERS es a partir de los camellos. Entonces, pues inicialmente se consideró que era del mercado de comida de Wuhan. Sin embargo, pues no se pudo encontrar mucha evidencia porque el mercado fue cerrado y no se pudo acceder a los especímenes que allí había. Entonces, al hacer un estudio de los murciélagos, pues se dan cuenta que la proteína S de los humanos no está presente, digamos, en el coronavirus para humanos, que ataca en ese momento a los humanos, no está presente en los murciélagos. Por lo que se considera que debe haber una especie intermedia, es decir, una especie que adquiere el virus de los murciélagos y luego hay unas mutaciones allí y pasa de ellos a los humanos. ¿A quién responsabilizaron? A los pangolines. Y estos pangolines, entonces, al hacer un estudio del SARS
del coronavirus que los ataca a ellos, pues se dan cuenta que sí hay unas similitudes en la proteína S con respecto a los humanos. Por eso se considera que este es como el escenario más plausible. Colombia entonces se suma a una iniciativa mundial en la que pues se está haciendo una secuenciación, que es el artículo que nosotros hemos hablado, y esa secuenciación de nuestro país puntualmente nos da a entender lo siguiente, y es poder establecer este tipo de relaciones filogenéticas, relaciones evolutivas, y también establecer, más allá de las curvas estadísticas, cómo deberíamos tomar las decisiones como nación y como pues, gobernantes, ¿no? En Colombia, entonces, ustedes van a encontrar que lo que encontramos aquí son dos de las cepas que se encontraban en Chile, que provienen también de España. Sabemos entonces nosotros que la primera persona con portadora de SARS-CoV-2 llega al país por el aeropuerto El Dorado el 26 de febrero, habiendo sido anunciada la pandemia mucho tiempo antes o unas semanas antes, que fue tiempo precioso en el que pues nuestro aeropuerto estuvo abierto, y el 26 de febrero ingresa a Colombia el SARS-CoV-2 por un vuelo que viene de España. ¿Listo? Permítanme un segundo. Esta filogenia, entonces, nos va a mostrar la aparición inicial en Wuhan, ¿cierto? Del coronavirus, y más o menos entre noviembre y diciembre del 2019, y entonces empezó una transmisión sostenida de persona a persona que condujo a unas infecciones bastante serias, y que nos hace ver que pues, si aparecen los de Wuhan, pues proviene de ahí. Nosotros podemos ver que estas mismas cepas que aparecen en Chile y en Colombia y en España, las encontramos también en Estados Unidos, con unas tasas de mutación y de reproducción muy diferentes, muy diferentes, y ahí eso es algo que tenemos que ver. En este cladograma, las líneas horizontales, que nosotros ya hemos visto cuando vimos evolución, son las diversas cepas y los lugares en los que se encontraron dichas secuencias. Entonces aquí hay secuencias, estos son coronavirus secuenciados que se han encontrado y los han dividido pues por linajes o por cepas. Estos puntos de inflexión, lo que van a generar es mostrar los cambios que ha habido en las cepas. Entonces, este punto de inflexión me va a decir que este cambió hacia acá o cambió hacia acá. ¿Listo? Y la distancia que hay entre estas líneas me va a decir qué tan amplio fue el cambio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los cambios aquí no son tan amplios, pero son muy seguidos. Mientras que aquí los cambios son un poco más amplios y menos seguidos. Eso quiere decir que los de aquí no distan mucho, mientras que los de acá sí. Y estas distancias también nos van a decir la velocidad a la cual están cambiando, y esa velocidad está asociada, como yo les decía, la tasa mutacional está asociada a la tasa reproductiva. Si aquí tenemos esta distancia, estaríamos diciendo que la tasa reproductiva es altísima, lo que indicaría que aquí el contagio es altísimo. Como se dan cuenta, en Wuhan y pues ahora en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, pues de esta manera se ha venido mostrando. ¿Qué es lo que nosotros también podemos notar, por ejemplo, en Colombia? Es que estas distancias son bastante extensas. Eso implica que el distanciamiento social pues es una medida que ha venido funcionando porque la tasa mutacional no está aumentando y la tasa reproductiva, pues no estoy diciendo que no esté aumentando, pero no de la misma manera en que está aumentando en otros lugares. Y tampoco la tasa reproductiva, porque esto indica que hay muchos contagios, mientras que aquí los contagios son en número menor. Si miráramos comparativamente hablando, de acuerdo a los días, a partir del paciente cero en el país, pues estaríamos dando cuenta de que hay unas medidas que han venido funcionando. ¿Listo? Con esta visión de la necesidad de una investigación seria en Colombia y de la necesidad de un trabajo muy serio por parte de los investigadores y de la investigación en ciencias, como una asesoría muy seria para que nosotros podamos tomar decisiones individuales. ¿Qué decisiones individuales debemos tomar hoy, entendiendo que estas medidas funcionan?
pues uno tendría que empezar a pensar como ciudadano, cómo va a ser mi competencia ciudadana referente a esta construcción de las explicaciones que había hecho. Es por esa razón que yo hoy quiero ponerles un trabajo. Y este trabajo es ver la película Contagio, que ustedes para el viernes ya la han tenido que ver, y encontrar 3 errores conceptuales de esa película con base en lo que nosotros hemos hablado hoy. Y luego hacer un comparativo entre esta película y la realidad del mundo y establecer un argumento con esos 2 elementos de la película Contagio y sus errores, con ese comparativo con la realidad, y establecer un argumento de discusión frente al foro. Entonces vamos a abrir nuevamente un foro en el que usted va a generar una discusión. No es un foro en el que usted pone una opinión no informada y yo simplemente le conduzco para que se informe. No, es un foro en el que usted pone un argumento bien sustentado en el que nosotros todos debemos empezar a discutir. A diferencia del foro anterior, pues en esta ocasión no lo abriré de nuevo, pues porque tenemos que empezar a evaluar también la adaptación a este proceso educativo y sobre todo en un tema tan importante como este, del que depende nuestra vida y yo quiero ayudarles a ser conscientes de ello. Entonces solo quiero pedirles que sean muy inteligentes y que se mantengan sanos, que se mantengan bien, que sean juiciosos en la toma de decisiones con respecto al conocimiento que se ha construido hoy, que usen comprensivamente el conocimiento científico. Un abrazo para todos.